Continuando con nuestro curso de programación de bases de datos en SQL Server, vamos a trabajar el último tema que corresponde a la unidad 2 en cuanto a las consultas avanzadas. A eso vamos a trabajar o vamos a hablar un poco sobre lo que son las subconsultas en SQL. Tenemos que una subconsulta es una consulta que se ejecuta dentro de otra consulta. En SQL Server, una consulta puede aparecer en diferentes partes de una consulta principal. Nosotros vamos a trabajar con tres tipos de subconsultas, una en la cláusula select, otra subconsulta que puede aparecer en la cláusula from y también una subconsulta que puede aparecer en la cláusula where. Esto va a estar en dependencia de las necesidades que nosotros tengamos al momento de trabajar cada una de ellas. Tenemos que la subconsulta en la cláusula select permiten realizar consultas internas dentro de una consulta principal para devolver valores calculados o derivados. Las subconsultas en Select se ejecutan como si fueran una columna más en la cláusula principal. Esto significa que cada fila de la subconsulta principal puede obtener un valor adicional basado en la ejecución de la subconsulta. Para comprender mejor cómo funcionan las subconsultas en la cláusula Select, vamos a realizar una serie de ejercicios que están propuestos en nuestra diapositiva. Voy a darle Escape para que nos salgamos del modo de presentación y vamos a copiar esto y nos vamos a ir a SQL Server. En este caso, voy a darle clic por acá a nuestra solución con la que hemos venido trabajando. Le damos clic derecho, le decimos nueva consulta y vamos a renombrarla y la vamos a llamar subconsultas. Ahora lo que vamos a hacer es que antes de escribir nuestras subconsultas, vamos a especificar con qué base de datos vamos nosotros a trabajar, como lo hemos hecho en los videos anteriores. Ahora vamos a pegar por acá las instrucciones para cada una de nuestras consultas propuestas. Entonces voy a proceder a comentarla. Una vez comentada, voy a agregar por aquí un título para indicar que estas son subconsultas en la cláusula select. Bien, entonces vamos a trabajar nuestra primera subconsulta, la cual nos indica que se necesita mostrar todas las facturas junto con el nombre del cliente. Entonces vamos a hacerle un select y vamos a indicar, en este caso, nuestro from para decirle a SQL dónde vamos a ir a traer la información. El enunciado nos dice que quiere mostrar todas las facturas junto con el nombre del cliente. Entonces nos está indicando que vamos a trabajar con la tabla factura y también con la tabla clientes. Entonces aquí ya tenemos nuestro select, indicamos que vamos a ir a la tabla facturas. Por aquí vamos a poner punto y coma, establecemos el go, pero como nuestra subconsulta en la cláusula select, nosotros vamos a indicarle en primer lugar cuál es la información de nuestra tabla factura que vamos a mostrar. Vamos a decirle que el ID factura y también vamos a mostrar el total general de la factura. Sin embargo, yo necesito, además de mostrar el ID de factura y el total, necesitamos conocer el nombre del cliente. Para eso es donde entra en juego la parte de la subconsulta dentro de nuestra cláusula select. Para eso voy a dar espacio por aquí y vamos a abrir y cerrar paréntesis y le voy a especificar que me va a hacer una consulta, porque recordemos que una consulta dentro de otra consulta, y voy a decirle por aquí el from, ¿dónde va a ir a mi tabla cliente, porque es la nueva tabla de donde me está pidiendo que obtenga la información del nombre del cliente en este caso. Entonces vamos a decir aquí que vamos a obtener el nombre del cliente. Esto nos da un error porque nosotros debemos de especificar, además de la tabla cliente, tenemos que especificar en este caso una condición donde le vamos a decir que nuestra tabla clientes en su ID cliente tiene que ser igual a la tabla facturas en su campo ID factura. Posteriormente a esto necesitamos establecerle un alias y le vamos a llamar nombre del cliente. Me está mostrando un error porque aquí me hace falta establecer una coma. Con esto ya deberíamos de solucionar el error. Voy a dar espacio por aquí para indentar bien mi consulta. Y aquí ya nosotros tenemos nuestra subconsulta en la cláusula from, donde nosotros establecemos en nuestra consulta principal, le decimos que vamos a ir a buscar a la tabla de factura, el ID factura, el total general y en medio de esa consulta principal hacemos un select porque es una subconsulta dentro de la cláusula select. Entonces vamos a seleccionar, antes de esto ponemos en uso la base de datos con la que vamos a trabajar, vamos a seleccionar nuestra consulta para mostrar el resultado.
Si nos fijamos aquí me está devolviendo algunos valores nulos, esto no debería de hacerlo. Aquí está sucediendo un error lógico y vamos a revisar qué es lo que está pasando en nuestra subconsulta. El error está aquí en el where porque nosotros estamos diciéndole que vamos a igualar nuestra subconsulta donde la tabla cliente en su campo ID cliente se iguala a la tabla factura en su campo ID factura. Esto no es correcto porque en todo caso la llave foránea que tenemos en la tabla factura que apunta a nuestra tabla cliente no es ID factura, sino es ID cliente. Ahora vamos a volver a ejecutar esto, lo cual ya no debería de presentar ese error. Entonces ya nos trae la información correcta donde nos muestra el ID factura, el total y el nombre del cliente a quien fue emitida esa factura. El siguiente enunciado de nuestro ejercicio indica que es necesario mostrar la factura junto con el número total de productos comprados en cada factura. Entonces me pide la información de la factura y también me pide información de los productos que se compraron en cada factura. Nosotros en nuestra tabla maestro factura no tenemos la información de los productos, pero sí la tenemos en nuestra tabla de detalle de factura. Lo que quiere decir que nosotros vamos a hacer nuestra subconsulta con la tabla factura y también vamos a incluir la tabla de detalle de factura. Para eso vamos a hacer un select. Bueno, voy a cambiar esto aquí en mayúscula. Hacemos un select. Le voy a decir que vamos a ir a buscar a la tabla factura. En este caso va a ser nuestra consulta principal. Establezco punto y coma, vamos a darle un go. Por aquí vamos a decirle que voy a obtener el ID de la factura, select ID de factura, o aquí tengo un error, facturas es con S, entonces vamos a decirle el ID de la factura, coma y el total general. Voy a establecer por aquí una coma, doy enter, vamos a dar un espacio para intentar, vamos a abrir y cerrar paréntesis, hacemos un select y le vamos a decir un enter porque vamos a indicar de dónde vamos a ir a traer la información, en este caso es de nuestra tabla detalle de factura y vamos a establecer por acá un where donde le vamos a decir la tabla la tabla por acá, detalle de factura en su propiedad ID factura, va a ser igual a la tabla factura en su propiedad ID factura. Y le vamos a indicar un alias y le vamos a decir que esto se va a llamar número de productos. Por acá necesitamos especificar también pues la información que vamos a obtener. Nos dice que quiere que nosotros traigamos el número de productos que han sido comprados en cada factura. Entonces necesitamos contar. Para eso tenemos nosotros la función con que nos permite contar registros. Entonces le establecemos y le indicamos a nuestro SQL que necesitamos que en mi tabla de detalle de factura cuente todas las facturas donde la ID factura de la tabla de detalle de factura sea igual a la ID factura de mi tabla factura. Vamos a seleccionarlo. Bueno, aquí tengo un error ortográfico. Vamos a darle num y vamos a seleccionar esto por acá, lo ejecutamos y entonces vamos a esperar que nos traiga los resultados. Por aquí ya tenemos, entonces nos dice que en la factura 1 se compraron 4 productos, en la factura 2 se compró un producto, en la factura 3 se compraron 5 productos. Entonces vamos a verificar esto. Tengamos presente en la factura 1 4 productos. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un select from a nuestra tabla detalle de productos y le vamos a decir donde el ID de la factura sea igual a 1, que es el valor que tenemos acá. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver cuántos productos hay en el detalle. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces está contando cuántos productos se vendieron en la factura número 1. Vamos a volver a hacer el select y aquí nos está trayendo, ¿verdad? Cuántos productos por factura se vendieron. Voy a cerrar este cuadro de resultados y estos otros tres enunciados que tenemos por aquí les van a quedar de tarea para que ustedes practiquen. Son bastante similares. Nos pide mostrar facturas junto con el descuento máximo. Aquí sabemos que tenemos para eso la función max. Entonces vamos a ir a buscar el descuento y vamos a utilizar la función max para traer el descuento máximo que se aplicó en los productos de la factura. Vamos a mostrar también en los clientes junto con el total de todas las facturas y esto es bastante parecido a estas dos consultas que hice. Entonces voy a dejarlo por ahí porque estos tres enunciados nos quedarían como práctica. Voy a seleccionar esto por acá.
Vamos a darle enter y lo vamos a poner por acá más abajo porque vamos a continuar con nuestra diapositiva. La siguiente diapositiva nos habla de la subconsulta en la cláusula from. La teoría indica que estas subconsultas permiten utilizar el resultado de una consulta como si fuera una tabla dentro de la consulta principal. Cuando se usa una subconsulta en la cláusula from, estamos creando una tabla virtual que se puede o que puede ser referenciada por la consulta principal como cualquier otra tabla. La subconsulta debe estar encerrada entre paréntesis y se le debe asignar un alias para que pueda ser referenciada dentro de la consulta principal. Entonces, para entender un poco esto o para ver cómo funciona, nos vamos a llevar, vamos a dar control C y nos llevamos esto enunciado a nuestro SQL Server. Volvemos para acá y voy a pegarlo aquí. Vamos a comentar también estos enunciados. Además de comentar los enunciados, vamos a cambiar aquí porque es su consulta en la cláusula. Vamos a ver qué dice nuestra diapositiva en la cláusula from, sería en este caso, y reemplazamos el select. Ahora vamos a proceder a realizar este primer ejercicio, el cual nos indica que se requiere calcular el total de ventas realizados por usuario. Entonces, para eso vamos a hacer un select. Vamos a indicar que vamos a trabajar con la tabla usuarios porque quiere saber cuántas ventas realizó un usuario determinado. Entonces vamos a ir a la tabla usuarios y a esta tabla usuario le vamos a poner en este caso un alias U. Vamos a trabajar con un inner join. Dentro de ese inner join vamos a establecer nuestra subconsulta y vamos a indicarle que vamos a hacer un select. Vamos a dar enter. Voy a hacer esto por acá, un select from. ¿De dónde vamos a ir a traer esto? De nuestra tabla factura, porque nos pide calcular las ventas realizadas por un usuario. Entonces, ¿dónde tengo la información de venta? En mi tabla factura. Entonces, decimos que de nuestra tabla factura, vamos ahora a agrupar esto. Le voy a decir que vamos a agruparlo por, en este caso, el ID de usuario de mi tabla factura. Vamos a llamarle a esto ventas totales y vamos a indicarle dónde mi tabla usuario en su campo ID usuario, donde sea igual a las ventas totales en su campo ID usuario. Le voy a dar punto y coma y por acá vamos a cerrar nuestro bloque y vamos a poner un go. Vamos a terminar de completar nuestra consulta, entonces vamos a indicarle en nuestra consulta principal que voy a ir a traer el ID usuario. Vamos a obtener también el nombre del usuario de la tabla de ventas totales, que en este caso es nuestra tabla virtual. Vamos a ir a traer el total, vamos a llamar total vendido. Por acá vamos aquí a especificar en este select también, vamos a decir que vamos a ir a traer el ID del usuario y en el ID de usuario lo que vamos a hacer es que vamos a sumar, a hacer una suma del total general de nuestra factura y a este total general le voy a llamar, a ver, total vendido. Y entonces, listo, ya se corrigieron los errores. Vamos a explicar un poco esta subconsulta. En primer lugar, nosotros establecemos una consulta principal de donde nosotros vamos a ir a traer información de nuestra tabla usuario a la cual estamos poniendo un alias U. De nuestra tabla usuario estamos obteniendo el ID usuario y el nombre del usuario. Hacemos un inner join con una subconsulta. Recordemos que esta subconsulta, la teoría nos indica que cuando la subconsulta se encuentre en la cláusula from, entonces el resultado de esta subconsulta se toma como una tabla virtual y esta tabla virtual puede ser referenciada y utilizada en la consulta principal. Entonces el resultado de esta subconsulta se toma como una tabla virtual a la que estamos dándole el alias de ventas totales. Entonces le indicamos que nuestra tabla usuario va a ser igual a la tabla ventas totales, que el resultado de esta consulta a la tabla ventas totales en su campo ID usuario. Esto es para que el filtro entre mi tabla usuario y mi tabla virtual ventas totales sea exacto a través de mi ID usuario, que recordemos que estamos agrupando la información de esta tabla virtual por el ID usuario y en esta tabla virtual nosotros lo que estamos haciendo es sumando el total de todas las facturas y le estamos dando un alias de total vendido. Entonces voy a seleccionar esto, vamos a darle ejecutar
y entonces tenemos el resultado, el ID de usuario, el nombre, y aquí nos dice cuántas ventas realizó este usuario en particular, cuántas ventas realizó Juan Pérez, cuántas ventas realizó Ana Torres, cuántas ventas realizó Luis Martínez y cuántas ventas realizó María López. Recordemos que si nosotros nos tocase trabajar en una empresa donde hay incentivos por producción o por ventas a los empleados, entonces nos van a pedir este tipo de reporte. Al final del mes queremos saber cuántas ventas realizaron los diferentes empleados de la empresa porque se quiere incentivar o darle, qué sé yo, un bono o algún tipo de incentivo a los empleados por sus logros, por haber alcanzado sus metas o por no haberla alcanzado. En este caso, si no la alcanzaron, entonces pues recibirían una amonestación, pienso yo, ¿verdad? Entonces, esta es la manera que nosotros podríamos obtener el total de ventas por usuario en un rango de fechas determinado o en un periodo de tiempo determinado. Vamos a cerrar por aquí nuestro cuadro de resultados y voy a trabajar esta segunda subconsulta en la cláusula from, donde nos pide mostrar el total de ventas junto con el promedio de ventas por cliente. Entonces, para eso vamos a hacer un select. Hacemos un select, le vamos a indicar que vamos a trabajar con la tabla. En este caso sería cliente a la que le vamos a dar un alias de C, un alias C. Dice mostrar el total de ventas junto con el promedio de ventas por cliente. Entonces aquí nos está indicando las tablas que vamos a usar. Sería la tabla ventas y la tabla cliente. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer un select de mi tabla cliente y vamos a indicar por aquí la información del cliente que voy a ir a traer. Quiero mostrar el ID del cliente. Vamos a decir C, punto el nombre del cliente. Vamos a dejar por el momento estos campos. Ahora vamos a proceder a hacer un inner join. Vamos a abrir paréntesis para establecer nuestra subconsulta y vamos a decir un select. Vamos a dar enter por acá y vamos a decir un from para indicar de qué tabla vamos a ir a hacer la consulta. En este caso es de la tabla facturas. Voy a dar enter para bajar a la siguiente línea. Le vamos a indicar que voy a agrupar esa consulta. La vamos a agrupar por, en este caso, el ID del cliente, porque queremos saber el promedio de ventas por cliente. Entonces tenemos que agruparlas por el ID del cliente. Vamos aquí a ponerle un alias a la que vamos a llamarle ventas totales. Aquí me equivoqué, ventas totales. Ahora por acá vamos a especificar y la información que vamos a traer en nuestra subconsulta. Aquí voy a traer el ID del cliente, voy a poner una coma y como nos pide el promedio, entonces vamos a sumar porque tengo primero que sumar las ventas para poder calcular el promedio. Voy a sumar en este caso el total, a ver, el paréntesis, vamos a sumar el total general de las facturas que se le emitieron a un cliente determinado y le vamos a dar un nombre, un alias, perdón, al que le vamos a decir total vendido. Entonces, la suma del total general va a recibir el alias de total vendido. Ahora por acá vamos a indicarle que en este caso nuestra tabla cliente en su campo ID clientes se va a relacionar o va a ser igual a nuestra tabla virtual ventas totales en su campo ID cliente. Hasta este momento tenemos la suma total de todas las ventas realizadas a un cliente determinado. Ahora necesitamos calcular el promedio. Para eso vamos a realizar nosotros por acá. Vamos a irnos por aquí y vamos a hacer nuevamente otro inner join. Abrimos, cerramos paréntesis, vamos a dar enter, vamos por acá y vamos a establecer aquí un select. Vamos a hacer un select nuevamente a nuestra tabla. A ver, voy a dar enter aquí y vamos a decirle un select a nuestra tabla facturas y vamos ahora a agrupar nuevamente. Agrupamos por el ID del cliente y voy a traerme por aquí esto y voy a indicarle el nombre de mi nueva tabla virtual a la que vamos a llamar ventas promedio porque vamos a calcular el promedio de ventas. Entonces, en esta otra tabla virtual vamos a traer el ID del cliente, vamos a calcular el promedio. Para calcular el promedio tenemos nuestra función ABG y que vamos a promediar el total general de las ventas
y vamos a ponerle un alias al que le vamos a llamar promedio vendido. Ahora por aquí tenemos que indicarle la relación entre mi tabla virtual y la tabla de mi consulta principal. Entonces les vamos a decir donde mi tabla cliente en su campo ID cliente sea igual a las ventas, perdón, a las ventas promedio en el campo ID cliente. Pongo punto y coma por acá, doy enter y vamos a poner un go. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciéndole que esta tabla promedio, ¿verdad? Tabla promedio la vamos a igualar mediante el ID cliente. Entonces, ahora vamos a ver el resultado y para eso seleccionamos y le damos ejecutar. Hasta ahorita tengo solamente el ID cliente y el nombre porque en mi consulta principal no he especificado el resto de la información que necesito conocer, porque el enunciado me dice que muestre el total de venta. ¿El total de venta cuál es? Es la suma de todas las ventas. Por eso nosotros creamos la primera subconsulta a la que llamamos ventas totales. Entonces, en este caso, vamos a darle coma y vamos a decirle que de nuestra tabla virtual ventas totales, vamos a traer el total vendido. Recordemos que a la suma del total general, nosotros le pusimos un alias del total vendido. Ahora le vamos a dar coma y vamos a traer el promedio. Nos pide que traigamos el promedio. ¿De dónde vamos a traer el promedio? De nuestra tabla virtual ventas promedio. Entonces le vamos a decir ventas promedio punto y le indicamos el alias de promedio vendido, que es lo que tenemos por acá. Entonces aquí nosotros tenemos en este select, creamos una tabla virtual a la que estamos llamando ventas totales. En este otro select creamos otra tabla virtual a la que le llamamos ventas promedio y en todas ellas se va a realizar el cálculo correspondiente a través del campo ID cliente de la tabla cliente. Entonces voy a seleccionar aquí, ejecutamos y ahora sí, miren, tenemos aquí, vamos a hacerlo por acá, tenemos el nombre del cliente, cuánto fue lo que le vendieron a ese cliente y cuánto es el promedio de la venta. Entonces tenemos ya la información que se nos estaba pidiendo en el enunciado. Vamos a cerrar esto aquí, voy a grabar los cambios y de esta manera nosotros tenemos los primeros dos ejercicios. En este caso, el tercero y el cuarto les va a quedar como práctica para que ustedes puedan analizar qué es lo que se está pidiendo y realizar los debidos cálculos para estas consultas. Ahora me voy a traer por acá esto, lo vamos a copiar y me ubico por aquí porque nos hace falta la subconsulta en la cláusula web. Si no me equivoco, es la cláusula web. Entonces vamos a volver a nuestro PowerPoint y vamos a irnos por acá. Y entonces nos indica que la subconsulta en la cláusula web es utilizada en SQL Server para filtrar filas en una consulta basándose en condiciones específicas. Las subconsultas de la cláusula web permiten que estas condiciones dependan del resultado de otra condición. Estas subconsultas se clasifican en subconsultas que devuelven múltiples valores en subconsultas con el operador EXIS, donde vamos a devolver un único valor y subconsultas correlacionadas. Vamos a realizar lo mismo, me voy a llevar todos estos enunciados que están por aquí, nos vamos a ir a nuestro SQL, voy a pegar esto por acá, voy a regresar a mi PowerPoint porque por aquí también tengo más instrucciones, las copiamos y nos venimos aquí nuevamente y pegamos. Ahora procedo a comentar cada uno de los enunciados. Bien, lo que voy a hacer es que voy a ocultar por aquí el explorador de soluciones para que tengamos una mejor apreciación de los enunciados de nuestro ejercicio. Entonces vamos a trabajar con la subconsulta en la cláusula where. Nos indica que se necesita obtener la factura cuyo total sea mayor que el promedio del total de todas las facturas en la base de datos. Entonces, para esto, lo que vamos a realizar es que hacemos un select y le decimos de qué tabla vamos a ir a traerlas. En este caso es de la tabla factura, porque nos dice que quiere conocer que se necesita obtener las facturas cuyo total, el total de la factura, sea mayor al promedio de todas las facturas. Entonces, esa información la tenemos en la tabla factura porque es donde tenemos el total facturado. Entonces, le decimos un select en la tabla factura, vamos a ir a traer el ID de la factura y también vamos a traer el total general. Ahora vamos a establecer una condición, le vamos a decir dónde el total general que sea mayor en este caso y hacemos un select en nuestra cláusula where donde
y le vamos a decir que vamos a seleccionar en la tabla factura siempre, en la tabla factura y que vamos a seleccionar por acá. Aquí vamos a traer el promedio, bueno, no poner en mayúscula, vamos a obtener el promedio del total general. Entonces para acá vamos a poner punto y coma y establecemos un go. Entonces lo que hacemos aquí es que hacemos la consulta principal donde vamos a traer la información, el ID factura y el total factura de nuestra tabla factura. Establecemos la condición donde el total de la factura sea mayor porque nos dice que quiere obtener las facturas cuyo total es mayor al promedio total de todas las facturas. Entonces el total de la factura tiene que ser mayor al promedio de la factura. ¿Y cómo vamos a saber el promedio de la factura? Haciendo una subconsulta dentro de nuestra cláusula web, donde le decimos que va a seleccionar el promedio de las ventas o de los totales de nuestra tabla factura. Entonces vamos a seleccionar esto y lo vamos a ejecutar. Entonces aquí tenemos las facturas que son mayores al promedio de las ventas. Vamos a continuar con el siguiente enunciado. Nos dice que es necesario obtener todas las facturas que pertenecen a clientes ubicados en la calle 444. Esta es una consulta que nos va a traer múltiples valores. Entonces, para eso vamos a decirle igual que vamos a realizar un select, vamos a indicarle de dónde, en este caso también lo vamos a traer de la tabla factura porque nos pide, siempre nos pide obtener todas las facturas que pertenecen a un cliente ubicado en la calle 444. Entonces le decimos un select de la tabla factura y vamos a obtener de la tabla factura, sería en este caso, a ver, aquí vamos a ponerle un alias F. Entonces voy a decirle de mi tabla factura, quiero tener el ID de la factura y además de eso vamos a obtener el total general. Vamos ahora por acá a realizar un inner join con nuestra tabla clientes. ¿Por qué con nuestra tabla clientes? Porque quiere obtener las facturas que pertenecen a los clientes. Entonces, por eso hacemos el inner join con nuestra tabla cliente y le establecemos un alias C. Vamos ahora a decirle en este caso que vamos a relacionar la tabla cliente en su campo ID cliente, donde sea igual a la tabla factura en su campo ID cliente. Entonces por aquí vamos a ubicarnos al inicio del select, voy a dar un espacio y vamos a decir también que quiero mostrar el nombre del cliente y vamos a poner una coma. Ahora vamos a la parte de la instrucción del where y aquí tenemos que especificar la subconsulta dentro de nuestra cláusula where. Entonces nos dice que vamos a ir a buscar, porque vean aquí, él quiere que nosotros obtengamos las facturas que pertenecen a los clientes ubicados en esta calle. Es decir, esta es la dirección del cliente, la calle 444. Si nosotros hacemos un select from a nuestra tabla clientes y nosotros venimos, vamos a ejecutar esto. Entonces tenemos aquí, miren, esa es la dirección del cliente. Entonces quiere conocer las facturas que pertenecen a los clientes que viven en esta dirección. Entonces cierro esto por aquí y volvemos a nuestra cláusula, a nuestra condición where y vamos a decirle entonces dónde la factura, en este caso el ID cliente, vamos a utilizar la función in, abrimos, cerramos, paréntesis, voy a dar enter por acá y vamos a dar un espacio, pongo por aquí y le digo que voy a hacer un select, vamos a dar enter, un select, ¿de dónde? De nuestra tabla clientes y vamos a indicarle aquí que vamos a traer el ID del cliente y acá vamos a establecer nuestra condición, perdón, aquí me equivoqué, aquí es ID de clientes. Aquí establecemos la condición y vamos a decir dónde, en este caso, la dirección del cliente sea igual, entre comillas simples, y vamos a traer este valor que tenemos aquí, que es el que nos está indicando. Le vamos a dar control C, lo pegamos, vamos a poner la C mayúscula en este caso. Por acá este punto y coma está mal ubicado porque tenemos el paréntesis. En todo caso, vamos a traer para acá el paréntesis, punto y coma, y ahora sí, vamos a cerrar con el go y vamos ahora a ejecutar esta consulta para ver qué es lo que nos trae. Seleccionamos
y le damos ejecutar. Entonces me trae todos los clientes que viven en la calle 44, pero si ustedes se fijan, me trae solo José Fernández. ¿Por qué me trae solamente José Fernández? Bueno, vamos a hacer nuevamente el select from de mi tabla clientes y vamos a ver cuántos clientes viven en la calle 444 y dice que solamente José Fernández. Entonces vamos a hacer algo nosotros. Vamos a decirle un alter, no, perdón, un alter no, vamos a decirle un update, un update de la tabla clientes. Le vamos a decir, en este caso, set la dirección del cliente va a ser igual. Vamos a pegar el valor aquí, calle 44, y vamos a especificar una condición. Le vamos a decir dónde el ID del cliente. Vamos a darle el cliente 4. Entonces le vamos a, aquí me hace falta el igual. Entonces le vamos a decir que al cliente 4, que en este caso sería Ricardo Salazar, también le actualice la dirección y le ponga que vive en la calle 444. Tenemos que el 666 para que conozcamos, para después volverlo a su valor original. Actualizamos. Ahora traigo, si yo hago un select a mi tabla cliente, entonces tenemos dos clientes que viven en la calle 444. Si yo ejecuto esta consulta, ahora me tiene que traer más de un cliente. Miren, tenemos Ricardo Salazar y José Fernández. En este caso, vamos a devolver el valor a como lo teníamos y era triple 6 por aquí. Vamos a ejecutar para volver los valores y vamos a dar al select y entonces ya listo. Si yo vuelvo a ejecutar esto, entonces ya me va a mostrar solamente un cliente. Entonces está funcionando de manera correcta nuestra consulta. Voy a realizar el siguiente enunciado, el cual me pide obtener todas las facturas que tienen detalle asociado en la tabla detalle de factura. Entonces vamos a decirle a esto un select. Vamos a decirle de dónde lo vamos a traer, de nuestra tabla factura, porque nos pide obtener todas las facturas que tienen detalle asociado en la tabla factura. Entonces vamos a traer nuestra tabla factura a la que le vamos a poner un alias F y le vamos a decir dónde y vamos a preguntar que si existe, abro y cierro paréntesis, vamos a dar esto por acá y vamos a establecer aquí el select, voy a dar enter y le voy a indicar de la tabla, en este caso sería detalle de factura, le vamos a poner un alias D y le vamos a indicar nuestra condición, le vamos a decir donde f.id factura sea igual, en este caso a nuestro detalle.id factura. Vamos a traernos por acá el paréntesis, aquí le voy a poner punto y coma, vamos a irnos por aquí con el Go y vamos a indicar qué es lo que voy a seleccionar o que quiero mostrar en mi consulta principal. Voy a traer el ID de la factura y también voy a traer el total de la factura. Lo mismo tengo que hacer, es decir, que tengo que especificar la información que vamos a mostrar aquí, pero aquí le vamos a indicar que me muestre solamente los registros asociados a la tabla factura. Ejecutamos y nos devuelve la información de la factura que en este caso tienen asociados detalles de factura. Como en nuestro caso, todas las facturas tienen un detalle asociado, por eso nos está devolviendo todas las facturas. Si nosotros le decimos que queremos saber las facturas que no tienen ningún detalle asociado, entonces vamos a darle, vamos a agregar la palabra que diga donde no existan detalles asociados a mi tabla factura. Entonces seleccionamos y le damos ejecutar y me dice que no hay ninguna factura que no tenga ningún detalle asociado. Si nosotros hacemos un insert into en nuestra tabla facturas, abrimos y cerramos paréntesis, voy a hacer primero aquí un select, que voy a decirle from de la tabla facturas para ver qué es la información que tiene. Vamos a ver, selecciono. Entonces aquí tenemos la tabla factura. Entonces le voy a decir yo por acá que voy a grabar el ID cliente, que vamos a grabar el ID del usuario, que vamos a grabar la fecha de facturación, el subtotal, el descuento y el total general. Y también vamos a grabar el estado. Entonces ahora vamos a pasarle por acá los valores que vamos a insertar.
y vamos a especificar que el ID cliente va a ser el 4, coma, el ID usuario le vamos a decir que va a ser el 2, la fecha de facturación le vamos a decir que me ponga la fecha actual del sistema, pongo una coma, el subtotal que sea 500, el descuento que sea 50, el total general en este caso sería 450 y el estado que esté activa mi factura. Entonces voy a poner punto y coma y vamos a establecer por acá el go. Vamos a seleccionar o vamos a ejecutar esta instrucción. Ok, tengo un error porque dice que el total general es una columna calculada, entonces no es necesario pasarle valor. Está bien. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a quitarlo por acá y vamos a volver a ejecutar nuestra consulta. Entonces se insertó correctamente. Ahora vamos a seleccionar y vamos a ver. Entonces, miren, tenemos la factura que nosotros acabamos de generar. ¿Por qué? ¿Por qué me devuelve eso? Porque yo solamente inserté registro en la tabla factura, no inserté en la tabla detalle de factura. Entonces, este tipo de consulta es muy útil cuando nosotros queremos saber si existen registros huérfanos en nuestras tablas. Esto puede darse a que hubo un error en el sistema, no se controló bien los errores, entonces guardó solamente en la tabla factura y no guardó en el detalle de la factura. Entonces, una manera de ir conociendo cuando la información no está completa en todas las tablas donde debería de estar, entonces para eso nos sirve esta subconsulta donde nos va a traer la información que está en la tabla factura. Aquí nos está diciendo que existe información en la tabla factura, pero que no hay ningún detalle de factura asociado a esta tabla. Entonces vamos a cerrar el cuadro de resultados y vamos a dejar estos otras cuatro ejercicios que están propuestos, los vamos a dejar para que ustedes practiquen y puedan agarrar un poquito más de pericia en cuanto a las subconsultas, que no es un tema difícil, lo único que necesita es de práctica y practicar bastante, muchachos. Entonces, si ustedes no practican esto, se les va a olvidar. Entonces, dejo el video por esta parte y nos vemos en la próxima.